Hay localidades que, como si se trataran de una historia, se comienzan a contar desde el mar. La playa de Smiltines, cuyo nombre significa dunas de arena, pertenece a la pequeña ciudad de Kalipedia y es una de las tantas playas que bañan Lituania. El lugar se muestra tranquilo. A pesar de la fecha, el sitio no se encuentra atiborrado de almas y se exhibe completamente desprovisto de turistas. Una perfecta armonía con la naturaleza. El único intruso de estas costas fue un amigo cornudo. Un intrépido alce decidió comprobar y participar en las bondades del lugar. La playa compone una estrecha franja. A muy pocos kilómetros se encuentra el enclave con Kaliningrado, Rusia. Entre el mar y una muy generosa caminata dentro del bosque, esta se conecta con Kalipedia a través de una mínima travesía en ferry. Una simbiosis cómoda y elegante entre lo natural y aquello urbano. De un momento a otro pasamos a una atmósfera completamente diferente. La ciudad de Kalipedia se muestra dulce, contenida y acogedora, regalándonos como primera impresión las características visiones agraciadas de sus almas en la calle. Se trata de la tercera urbe más poblada de Lituania y a su vez la ciudad portuaria más importante del país. Cobija a poco más de 150.000 almas. La localidad desgraciadamente ha ido perdiendo residentes de forma sostenida. La ciudad no ostenta grandes monumentos. Los incendios y las guerras fueron especialmente crueles con su casco antiguo. Muy por fuera de este ajedrez histórico, el verdadero atractivo es esta atmósfera mixta. Un lugar con aires de playa, sonidos de ciudad y dinámicas de pueblo. Un sitio lleno de vida y con perfumes de rosas que torna mucho más femenino lo agraciado de sus contornos. El casco histórico de Klaipėda tiene más de lo que cabría esperar de una gran urbe en las costas de Alemania o Dinamarca. El espíritu portuario se ve a cada momento. De a ratos es el mar que entra y se mezcla en la ciudad. El barco Meridianas es un símbolo de la ciudad, un antiguo buque escuela que hoy en día funciona como restaurante. La tarde llama al letargo. Pero no es una pasividad hueca y perezosa. Aquí se aprovecha el tiempo. La gente disfruta paseando. Terrazas y locales ofrecen largas charlas y sonrisas entre amigos.
una sensación de felicidad y continuidad. La tranquilidad es una constante que no se interpreta como monotonía, sino más bien como el correcto buen vivir. Las ofertas gastronómicas son constantes. Se percibe una relativa bonanza económica, como si fuera un consulado y de alguna manera representando a toda Latinoamérica, una bandera mexicana y 2 restaurantes nos salían al paso. En los lugares donde se vive lento, hay espacio para la sensibilidad y el recuerdo. Un hombre entrado en años coloca unas piedras simbólicas en lo que fue la iglesia luterana. Supo ser por mucho tiempo el punto más alto de la localidad y una referencia para los marineros. Físicamente sucumbió a diversos incendios. De nuestra parte quisimos poner nuestra piedrita. Un órgano y unas campanadas imaginarias nos confirman la existencia de lo no evidente. Klaipėda es la ciudad de Lituania más abierta al mundo, conectada a Europa a través de su terminal de ferries con llegadas diarias desde Dinamarca, Suecia y Alemania. Nos encontramos a escasos kilómetros de Rusia y de su enclave militar Kaliningrado. En estos momentos, las relaciones de la Unión Europea con el país más grande del mundo son las que son. Según el cristal con que se mire, la culpa es de uno o del otro. Lo cierto es que los tambores de guerra repican un poco más fuerte por estos lados. Buques militares otorgan visiones que resultan disonantes con todo lo demás. Pero nosotros preferimos construir nuestra realidad. Un café primero y una bebida espiritual después nos permite eliminar cualquier dejo de esa realidad infiltrada. Un silencio dulce y con sustancia nos hace pensar que las cosas realmente importantes terminan donde comienzan. Qué tranquilidad, ¿no? Se siente como estar en el paraíso. Es casi un pecado transgredir el silencio, pero hay que despedirse y despedirse para cerrar el video. Gracias por llegar hasta aquí, en serio, muchas gracias. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Chao. Pórtate bien, que mira qué lindo está aquí, no da para portarse mal. Pórtate bien, que te conozco.